Hola futboleros, amigos de Expediente Vinotinto. Nos ponemos en modo preolímpico Conmebol Venezuela 2024. Venezuela alberga por primera vez este tipo de torneos, categoría sub-23, que otorga 2 cupos a las Olimpiadas que se realizarán a mediados de año en París, junto a mi buen amigo Diego Fernández Riera, @Diego Crack. Él va a dar detalles sobre sus redes sociales para profundizar, para decirle a la gente lo que necesita saber sobre este preolímpico 2023, por supuesto enfocados en los colores que nos identifican, los colores de nuestra selección nacional, la Vinotinto. A propósito, Diego, y para que entres en calor y saludes, nos han presentado la camiseta 2024 modelo Adidas que tanto estamos esperando. Bienvenido, Diego. Gracias por estar conmigo aquí en Expediente Vinotinto. Un placer, Héctor, estar aquí contigo y también un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, no solamente de Venezuela, sino también de cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, para comenzar un poco sobre este evento que por primera vez, como ya lo mencionaste, se estará realizando en nuestro país. Sí, 3 ciudades, 2 para la primera ronda y una tercera para la fase decisiva. Diego, ¿qué necesita saber el fanático? De alguna manera, tú como estudiante de periodismo y uno ya con varios años en el mundo del periodismo deportivo, uno se entera fácilmente de cómo es el proceso, ¿no? En los estadios, cómo se preparan esos estadios, cuánto valen las entradas, etcétera. Pero hay mucha gente que seguramente se pregunta ahora mismo, dónde ir a ver a la Vinotinto, en qué otras ciudades se juegan, cuál me queda más cerca, cuánto vale la entrada. Háblame en primer lugar de los estadios para la primera ronda, que están dispuestos para jugar la primera ronda, por supuesto empezando dónde juega la Vinotinto. Bueno, para la primera fase del preolímpico tenemos habilitados dos estadios. El primero será el Brígido Iriarte, ubicado en Caracas. Lo remodelaron para este evento. Exactamente, fue remodelado recientemente. Y también el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia, ambos con capacidad para 10.000 personas. Y las entradas están entre 3 y $5, variando, por ejemplo, la grada principal o las tribunas de los estadios. Y la sede de la fase final será el Estadio Metropolitano de Caudare, que también fue remodelado recientemente, tanto en el engramado como en la instalación de butacas. Y es el estadio con mayor capacidad porque cuenta con capacidad para casi 50.000 personas. Un estadio bellísimo. A mí me encanta el Estadio Metropolitano de Caudal. Ya vamos a preguntarnos si puede ser sede o no de la Vinotinto. A mí me parece que sí. La Vinotinto de mayores. Recordemos que este torneo es categoría sub-23. Ahora, ¿te parece bueno el precio de las entradas? A mí me parece que es bastante accesible. Los caraqueños que están o cerca de Caracas, que quieren ir a la Vinotinto, ya les vamos a dar el calendario. Solamente tienen que pagar $5 para las tribunas principales. 10.000 personas caben en el Brígido Iriarte. Esperemos que vaya la gente a apoyar a la Vinotinto ante lo fácil en cuanto a lo económico. Y las gradas, bueno, $3 solamente. Me parece que están dadas las condiciones para que el fanático venezolano pueda responder, porque hay un detalle aquí bastante importante. Venezuela está volviendo a ser considerada por Conmebol para torneos internacionales, para torneos de categoría, cosa que favorece, por supuesto, deportivamente al país. Y después están los elementos de infraestructura y su mantenimiento, la hotelería, todo el turismo que se beneficia alrededor de estos grandes eventos, en fin, toda esa especie de ecosistema que se crea cuando hay un gran evento deportivo. Estadio Misael Delgado en Valencia, en la avenida Bolívar de Valencia, una zona de alguna manera bastante céntrica. Allí se va a jugar el grupo B. Ahora, revisemos un poco, Diego, lo que le interesa mucho al venezolano que va a ir al Brígido Iriarte a ver a la Vinotinto. El debut es el 20 de enero, estamos ya muy cerquita de ese debut, ante la selección de Bolivia. Pero ¿cómo está el resto del calendario de la Vinotinto? En un grupo que me parece, si saca una selección boliviana que tiene muchos problemas estructurales en su fútbol, bastante parejo. Bueno, sí, efectivamente, el debut de Venezuela será el día 20 de enero, exactamente a las 7 de la noche, en el estadio Brígido Iriarte, frente a la selección de Bolivia, que será en la jornada inaugural, ya que también juegan
las selecciones de Colombia y Ecuador, pero un poquito más temprano, a las 4 de la tarde. Se puede decir que es el partido que abre el telón de Exactamente, es el partido que abre formalmente el torneo. Ya después, el día 23, Venezuela enfrentaría a la selección de Ecuador en su segundo partido del grupo y después... 3 días después. 3 días después, exactamente. Lo que marca la dinámica de los torneos Conmebol, ¿no, Diego? Sí. Se descansan muy pocas horas. Exacto, y además la selección de Venezuela tendría que tener algo de tiempo para preparar mejor a sus jugadores, tanto física como mentalmente, ya que en la tercera fecha, que es el día 29, enfrentarían a la selección de Colombia, una selección que en los últimos años ha venido creciendo en categorías inferiores y para este torneo viene con varios jugadores que han venido progresando tanto en el torneo local como en ligas internacionales. Y Venezuela cerraría el grupo el día 1 de febrero ante Brasil, una selección que en varios torneos Conmebol siempre es una selección fuerte y en este caso no va a ser la excepción. Venezuela cerraría de esa manera. Trae una figura importante por allí, ¿no? Así es. Que ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de esas figuras más adelante, pero lo cierto es que cerraría la primera fase del preolímpico el día 1 de febrero ante Brasil, para después el día 3 arrancar la fase final, que esa es la que va a ser en el Metropolitano de Caudares. Sí, clasifica. Exactamente. Diego acaba de dar precisamente el calendario de la Vinotinto. Son los equipos que conforman el grupo A: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. Podríamos decir, Diego, ya para entrar en las oportunidades de la Vinotinto, que Brasil no solamente es candidata a pasar de primero en el grupo A, sino que también es candidata a clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora, en este escenario, y tomando en cuenta el grupo B, que ya me vas a hacer el favor de repasar también, no tenemos un segundo claro favorito. Pudiéramos hablar de que no hay una selección de alguna manera junto a Brasil lo suficientemente favorita para ahora mismo darlo como un hecho o decir, mira, va a ser muy difícil para Venezuela o va a ser muy difícil para Uruguay, por ejemplo, que va a traer a Marcelo Bielsa y que la selección suramericana que mejor trabaja las divisiones inferiores, actual campeón del mundo sub-20, es precisamente la selección de Uruguay. Otros dirán, bueno, pero Argentina trae a Thiago Almada, que es campeón del mundo, trae al Diablito Echeverri, que la rompió en el Mundial Sub-17, trae al Colorado Barco, que tiene experiencia en la Liga Argentina con Boca, lo fichó el Brighton por una cantidad de dinero importante. Ya sabemos lo que pueden hacer los jóvenes de Argentina, pero trae un técnico que está en tela de juicio su capacidad, no lo que fue como jugador, ídolo admirador de Mascherano desde que empezó su carrera, pero como técnico es de esos que llegan a ser técnicos solamente por aquella jerarquía, no precisamente por una calidad que hasta ahora no ha demostrado. Entonces, ¿de qué oportunidades pudiéramos estar hablando para una selección nacional que dirige Ricardo Valiente? ¿Cómo ves todo el equipo en líneas generales? Recordemos que tiene ya un proceso importante en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita, de preparación. Así es, y si bien es cierto que la selección de Venezuela no cuenta con jugadores tipo así de clase mundial, es cierto que son jugadores que vienen de diferentes ligas en donde el nivel de competitividad varía demasiado, como el caso de Kevin Kelsey, jugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania y, por cierto, jugador más joven en marcar en una liga de campeones. Y también, a pesar de su juventud, pudiéramos estar hablando de que es el de más jerarquía en la Vinotinto. Se podría decir que es correcto. Y también como el caso de David Martínez, que incluso ya sumó minutos con la selección mayor en un amistoso en Estados Unidos. Actualmente es jugador del Monaga Fútbol Club, aunque todavía se está gestionando un traspaso al fútbol europeo. Aquel rumor con el Ajax, lamentablemente por un tema gerencial del Ajax, por la crisis que pasa en la actualidad, de dirigencia y deportiva, no termina dándose, pero sigue en el ojo de Así es, todavía está clubes en la lupa de los mejores clubes del mundo. No son jugadores de talla internacional, es verdad, pero son jugadores que ya han tenido experiencia en categorías inferiores o incluso con la selección mayor. Hay otro, por ejemplo, Tlaxco Segovia, que también ha jugado
que todavía no entra Velasco en esa categoría de eterna promesa, ¿no? Aquel Velasco que vimos en el torneo Mauricio Revelo, ese torneo donde Venezuela fue subcampeón, él fue el mejor jugador de aquel torneo, nos enseñó una luz de esperanza y en la mitad de la cancha, pero hasta ahora como que esa luz está un poco opacada. Tiene ahora una nueva oportunidad Velasco Segovia con este torneo. Yo diría que tendría que aprovechar esta oportunidad de por fin poder explotar ese fútbol, al igual que lo hizo en el torneo Mauricio Rebello, donde Venezuela quedó subcampeona del mundo. Son jugadores llamados precisamente a ser figuras en la selección nacional. Ferro ha llamado a comandar la defensa, otro que tiene la misión de crecer, de dar ese salto de calidad que tanto quiere un cuerpo técnico. En la mayor lo comanda el Bocha Batista, pero que tiene una estructura importante, muy bien trabajada. Y Ricardo Baliño es precisamente uno de los pilares en esa estructura que armó Fernando el Bocha Batista. Ahora, ¿es capaz Venezuela con Ricardo Baliño de competir en este torneo preolímpico? Yo creo que no está obligada a clasificar. Para mí la obligación de la Vinotinto Sub-23 en el preolímpico no es clasificar. Para mí su obligación es competir de la mejor manera en casa. Si esto le sirve para clasificar, maravilloso. ¿Te parece que Ricardo Baliño puede poner en cancha un equipo capaz de competir por un cupo a las Olimpiadas, por ese segundo cupo del que estamos hablando? Yo diría que si Baliño se lo propone y también a sus jugadores, yo diría que incluso podría tener chance, porque estamos hablando de un grupo en el que claramente Brasil puede ser primera del grupo o incluso obtener uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos, mientras que el resto del grupo va a ser una verdadera batalla campal entre selecciones, como el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia. Por eso yo diría que si todos se lo proponen, pueden dar un buen papel siendo locales o incluso obtener un cupo a los Juegos Olímpicos, que por cierto no se da desde el año 1980, que fue la última participación de Venezuela en una justa olímpica, en las Olimpiadas realizadas en Moscú en aquel año. Fíjate, hay temas con esta selección sub-23 que a mí me parecen bastante interesantes. Recordemos que nosotros como cogedeños estamos felices de que Pedro Fulco esté en la órbita de la selección nacional. Ha sido campeón 2 años seguidos con la sub-20 de Academia Puerto Cabello en la Liga Fútbol Junior. Es categoría sub-20, pero está en la órbita de la sub-23. Está siendo muy bien valorado y considerado por el cuerpo técnico. Ojalá Pedro Fulco siga en esa onda de crecimiento. Ojalá Pedro Fulco siga leyendo mis mensajes cuando lo invite a Expediente Vinotinto, venga y se siente aquí con todo gusto. Ahora, ¿cuál es tu favorito de este grupo, Diego? ¿Cuál es tu jugador que tú consideras, oye, si él está bien, el equipo tiene oportunidad? Bueno, como jugador favorito yo diría que obviamente David Martínez, que en los últimos años la ha venido rompiendo, tanto en el torneo local como en la Liga Fútbol, como sumando minutos en la selección juvenil, dio un buen papel en el Mundial Sub-20, a pesar de que la participación de Venezuela fue corta, en el Sub-17 correcto. A pesar de que la participación de Venezuela en esa cita fue corta, sí pudimos ver a un David Martínez que supo explotar su juego futbolístico como lo viene explotando ya desde hace años con el Monagas. De hecho, fue el jugador más joven de su club en anotar en una Copa Libertadores. Sí, David Martínez, coincido contigo, también me encanta David Martínez. Me parece que el equipo va a andar como anden Ferro, como anden Velasco, como anden David, como anden Kevin Kelsey, que para muchos está llamado a ser el sustituto en la delantera de Salomón Rondón. Eso en este momento es fácil decirlo, pero hay que trabajar bastante para eso. Ahora, ¿cómo estará físicamente David Martínez? No, es una incógnita. Recordemos que no jugó al 100% el Mundial Sub-17, pero David Martínez, cuando está bien, es un jugador completamente diferencial. Lamentablemente, hombres como John Aramburu, el lateral derecho de la Real Sociedad, que por cierto está en la órbita del primer equipo a pesar de su juventud, no recibió permiso para jugar. En las últimas horas se incorporó Matías Lacaba, otro que también tiene una experiencia importante ya, por ejemplo, en una liga europea importante como la portuguesa, que están llamados a dar ese salto de calidad. Ahora, que en la órbita precisamente de esas figuras, y si miro afuera de la cancha,
yo soy de los que pagaría la entrada nada más por ir a ver a Mascherano, por lo que significó Mascherano para el fútbol cuando fue jugador. También pagaría para ir a ver a Bielsa dirigiendo, sentarse en la cava, dirigir. De verdad que el profesor Marcelo Bielsa me inspira un respeto y una admiración tremenda. Pero cuando nos metemos dentro del rectángulo de juego, Diego, ¿quién para ti va a ser la figura de este torneo preolímpico Conmebol Venezuela 2024, o por lo menos un top 3 que pueda ofrecer? Yo diría que si hubiera un top 3 de los jugadores más valiosos del preolímpico, yo diría que en el primer lugar estaría Endrick, de la selección de Brasil, que ha venido explotando un juego futbolístico extraordinario en el campeonato brasileño. Y también podríamos poner a Valentín Barco, que como lo mencionaste al principio, es jugador de Boca, recientemente fichó Me por el encanta Brighton. ese perfil de jugador, a mí me fascina. Zurdo, engancha, me fascina. Sí, Colorado es tremendo jugador. así es. Sí, en el tercer lugar yo diría que está entre Thiago Almada y Claudio Echeverri. Echeverri, por cierto, marcó un hat-trick en la ronda de cuartos de final a Brasil. Es actualmente Eso fue lo que más ruido hizo, así ¿no? es, fue lo que hizo más ruido. Actualmente es jugador de River, pero está siendo pretendido por el Manchester City de la Premier League. Sí, todo parece indicar que está arreglado. Cuando cumpla 18 años, Echeverry va a incorporarse al City Group, si es al Manchester City o a cualquier otro club donde por cierto está el Girona y otra serie de clubes internacionales. Eso por supuesto me imagino que en su momento lo va a decidir Pep Guardiola. Endrick, ya todos conocen de que está oficializado con el Real Madrid, se incorpora a mediados de este año para la nueva temporada a sus 18 años, fichado ya desde hace tiempo, llamado a ser un crack, una figura del fútbol mundial. A mí me parece que a los jóvenes no tienen por qué ponérseles ese tipo de obligaciones. Es como si le pusieran un escaparate encima en el lomo y decir, tienes que ser figura, tienes que ser figura, tienes que ser figura. Déjenlo tranquilo, déjenlo Claro, que se exploten su desarrollen, juego. ¿no? Claro, que se sientan felices, que disfruten jugando. Yo creo que Endrick, también te voy a dar mi top 3, va a ser figura. Deseo, y me parece, tengo la sensación y están los argumentos para que Kevin Kelsey sea una de las figuras de este preolímpico, respondiendo con goles, respondiendo con aporte al juego de la Vinotinto. Y en tercer lugar creo que Thiago Almada, por su experiencia como campeón del mundo, a pesar de que apenas vio minutos, a pesar de que todavía es muy joven, ya el Atlético de Madrid lo tiene en la mira para ficharlo, es figura en la Major League Soccer, sabe lo que es jugar al fútbol en el alto nivel. Me parece que Endrick, Kevin Kelsey y Thiago Almada están llamados a ser figuras en este torneo preolímpico. Ahora, Diego, yo estoy contento de que Venezuela esté organizando este tipo de torneos. Ojalá y la federación siga en ese empuje de querer hacer las cosas bien desde el punto de vista general, brindando estabilidad institucional que se ha traducido en una serie también de resultados deportivos. Son cosas que me parece que son necesarias para el funcionamiento deportivo de un país, instituciones, gerencias, una selección que compite en este caso. Ojalá la sub-23 lo haga de esa manera. ¿Qué nos queda por repasar, Diego? Háblame un poco del grupo B. Tú lo llamaste, es como la zona andina, es como que agarraron la cordillera y todo lo metieron por allí, o todos esos países donde hace un poquito de frío, ¿no? Sí, porque justamente en ese grupo, aparte de ser selecciones del cono sur del continente, son selecciones fuertes, ya que en ese grupo están Argentina, Uruguay, campeona mundial sub-20, Chile, Paraguay y por supuesto la selección de Perú. Está parejo ese grupo, ¿no? Está muy parejo, por tanto yo diría que los dos clasificados ahí van a estar muy peleados entre Argentina, Uruguay y Chile, que son selecciones fuertes. Aunque es cierto que Paraguay y Perú no están en su mejor momento, han venido creciendo últimamente en cuanto a categorías inferiores y en sus torneos locales. Recientemente, en diciembre, hubo un amistoso entre Perú y Bolivia, y Perú goleó a la selección de Bolivia 4-0, si la memoria no me falla. Se puede decir de que ese grupo, el que mejor trabaja categorías inferiores es la selección de Uruguay, ¿no?
Así es. Campeón del mundo sub-20, una selección argentina con figuras, que siempre va a tener figuras. La duda, el gran Javier Mascherano, a quien quiero con el alma, pero repito, es de esos técnicos que llegan a esos lugares por su jerarquía. Me parece que hay técnicos con más méritos para dirigir, pero bueno, pues Javier Mascherano, es como Tevez, que ahora es técnico porque fue Tevez, Xavi, que dirige al Barcelona a pesar de ser muy mal técnico porque fue Xavi, Pirlo, que llegó a dirigir a la Juventus solamente porque fue Pirlo, en fin. Creo que estamos viendo como demasiado esas cosas de técnicos que por jerarquía llegan a dirigir un primer equipo solamente por el nombre, ¿no? Yo soy Diego Fernández y como tuve una carrera exitosa de 10 años, gané el campeonato del mundo, gané Eurocopa, etcétera, pero puedo llegar y dirigir al Real Madrid. Me parece que se construyen las cosas de otra forma, como lo hace Xabi Alonso, por ejemplo, que ahorita está teniendo éxito en el Bayer Leverkusen y ya sabemos lo que hizo Xabi Alonso. Ahora, para cerrar, Diego, un preolímpico Venezuela 2023. ¿Qué esperar desde la organización? ¿Qué esperar desde lo deportivo para lo vinotinto y en líneas generales? ¿Te atreves a ir a un partido? Podemos hablar con tu mamá que te paguen un pasaje allá y nos vamos a Misael a ver a Bielsa allí sentado en la cava. Bueno, la verdad que ir a ver a alguna figura como el loco Bielsa sería un honor, ya que yo crecí viendo a figuras como Bielsa, Juan Román Riquelme, la explosión futbolística de Carlos Tevez, y bueno, teniendo en cuenta sobre todo que los precios de las entradas están bastante accesibles. Por ejemplo, si ves en Caracas, la entrada a las gradas te salen $3 y las tribunas principales en 5. El mismo caso en Valencia, y también si estás cerca de Caudare, que es la sede de la fase final inclusive, que incluso debido a la capacidad y a la reciente remodelación, hay muchos rumores que indican que podría llegar a ser sede de la final de la Copa Sudamericana este año. Sí, es una posibilidad que precisamente viene de la mano con que Venezuela puede organizar estas cosas. Un estadio metropolitano de Cabudare que a nosotros nos quedaría perfecto si lo hacen sede de la Vinotinto, porque lo tenemos a un par de horas para ir y venir perfectamente. Como periodista, perfecto, como fanático también. Anímate, Diego, vamos a ver un jueguito de estos del preolímpico, por supuesto, para apoyar a nuestra selección nacional. Yo no me acredité para este torneo, para ir como periodista, porque tengo otros compromisos por estos días, pero a través de Expediente Vinotinto vamos a estar allí siempre pendientes de la selección nacional. Diego, hágame el favor y dígale a la gente de Expediente Vinotinto cuáles son sus redes sociales, su canal de YouTube, para que lo sigan. Bueno, mis redes sociales son @DiegoCrackPisoBE en Instagram y aparezco como Diego Crack en YouTube. Gracias, Diego. Yo soy Héctor Nuno González, en modo Conmebol Preolímpico 2024. Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, 25.248. Muchas gracias.